María Sánchez, El Cerro Encantado, un audiolibro escrito por Eduardo Sosa y narrado por Fernando Vázquez. Basado en la leyenda de San Martín Tilcajete, Oaxaca. Capítulo 1. 24 de junio de 1945. Damián alzó la vista y extendió sus manos para poder detectar las débiles gotas que comenzaban a caer desde el cielo nublado. Era temporada de lluvias en Tilcajete, por lo que la mayoría de los días de junio eran así. «¡Se nos acerca una llovizna!», le dijo a Isabel, su mujer, quien preparaba la comida en compañía de su suegra. «Ya verás que la cosecha mejorará este año», le contestó. La casa de Damián era humilde, a decir verdad era la más sencilla de todo el vecindario y posiblemente del pueblo. Estaba hecha de adobe y carrizo. No obstante, aquella familia tenía un gran patio trasero, en el que bien podían caber 3 casas más. Aquel terreno se llenaba con frecuencia de hierba y pasto, pero no tardaba mucho así. Damián no lo permitía. Le gustaba tenerlo en excelentes condiciones para que, en un futuro, el espacio fuera aprovechado por algunos de sus 2 hijos, Andrés y Joaquín, los cuales aún eran niños de 10 y 11 años de edad. Por otro lado, Josefina, la matriarca de la familia, se dedicaba a la crianza de gallinas y chivos, con el fin de venderlos los viernes de plaza en Ocotlán, un municipio aledaño. Sin embargo, la señora también era partera, es decir, asistía a las mujeres que iban a dar a luz. Este oficio era muy solicitado y evidentemente no era algo que cualquiera pudiera desempeñar, pues además de saber cómo traer a los bebés al mundo, una partera debía tener un alto conocimiento en medicina tradicional. El hacer limpias y quitar el aire malo era cosa de todos los días. Para nadie era extraño que, si no te protegías bien, podías ser víctima de las brujas, o en un caso extremo, de la visita de un nahual, entes que eran mitad animal y mitad humano. La familia de Damián, a pesar de todo, sabía ganarse la vida muy bien. Todos y cada uno de los miembros de esa casa eran buenas personas. Estaban siempre dispuestos a salir adelante y un aire de confianza los impregnaba. Eran también personas que carecían de problemas. Cualquier descontento que pudieran tener con algo o con alguien, lo arreglaban de la mejor manera posible. En especial el padre de Damián, don José. Aquel señor era sumamente pacífico y reflexivo. Alguien de pocas palabras. Se la pasaba horas sentado en su gran banca de madera mientras tallaba pequeñas figuras de copal. Un tipo de arte que más adelante se convertiría en un medio económico esencial para las familias de Tilcajete: los alebrijes de madera. Aquel día, Damián se sentó junto a su familia en la gran mesa de madera que adornaba su patio principal, donde un deteriorado techo de lámina los cubría de la pequeña llovizna de aquel momento. Los niños podían notar cómo las gotas resbalaban por las tejas que cubrían la pequeña cocina de sus abuelos. Era como si la casa entera se derritiese en una agonía lenta. «Pásame las tazas», dijo Josefina, en alusión a su nuera. Ambas habían pasado la mañana entera haciendo tortillas y preparando frijoles, los cuales solían acompañar con queso fresco y chiles. «Les quedó delicioso el desayuno», pronunció Damián mientras se llevaba a la boca un gran sorbo de café caliente. Su esposa lo miró con felicidad y acto seguido todos degustaron sus alimentos sin alguna interrupción. Más tarde, cuando el agua dejó de caer, Damián informó a su familia que iría al campo con la intención de alimentar a sus chivos y, de paso, echarle un ojo a su sembradío de maíz. «Está bien, solo no te lleves a Joaquín y Andrés. Estos chamacos me ayudarán al rato con la leña», comentó Josefina. El hombre tomó su sombrero y se colocó en la cintura un cincho de piel, el cual servía como funda para su machete. También se aprovisionó de agua y un par de naranjas para el camino. Después se dirigió al corral
y retiró la pequeña cerca, liberando así a los chivos. 12 en total, cada uno con un comportamiento de lo más apacible. No eran ariscos como los de otras personas, lo cual hacía más fácil la tarea. Para arrearlos, utilizaba una larga vara del árbol de Nanche, su fiel compañera que evitaba que aquellos animales se desviaran del destino deseado. «¡Vuelvo enseguida!», estableció mientras abría su portillo de carrizo. «Aprovecha que ya salió un poco el sol y no te tardes», le alcanzó a decir su esposa. Detrás de él, su perro Fito fue a su encuentro. El can había sido rescatado de la calle por el mismo Damián un buen día de noviembre cuando éste aún era un pequeño cachorro. Desde entonces, muy agradecidamente acompañaba a su dueño a todos lados. Eso sin contar que custodiaba la casa, pues era bien sabido que los perros ladraban cuando presentían que algo iba a pasar o si la cosa mala estaba cerca. En fin, todo era producto de las creencias de la gente. Creencias que nadie cuestionaba. Damián comenzó su gran y largo recorrido hacia su terreno, el cual no le quedaba para nada cerca. Haciendo un cálculo aproximado, el hombre debía caminar cerca de 2 kilómetros hasta llegar. Sin embargo, esto no parecía nada cansado en ese entonces, puesto que las personas del pueblo ya estaban acostumbradas. El que buena suerte tenía contaba en su hogar con una carreta y algún burro para transportarse. Otros, en cambio, los ricos, tenían caballos. «¿Qué hubo, compadre? ¿Ya se va al campo?», le dijo el señor Alonso a quien se encontró de paso. «Así es, tienen hambre estos condenados». Para nadie era un secreto que Damián era un hombre muy hablantín. Le gustaba tener largas pláticas con sus amigos y casi siempre se encontraba con una actitud optimista, atributo que lo hacía destacar y ser muy conocido entre las personas de la comunidad. «Sale pues, nos vemos», pronunció el señor Alonso para despedirse. Damián asintió con la cabeza y prosiguió su andar. Mientras avanzaba, podía observar a sus extremos las rudimentarias calles de tierra. Las fachadas de la casa resaltaban en un deprimente color café. También se preguntaba cómo sería todo su pueblo en unos años. Tal vez las calles serían pavimentadas como en la ciudad, o mejor aún, habría más trabajo. El hombre no lo sabía, pero le gustaba fantasear con la idea. Aunque tenía solo 30 años, se visualizaba ya como una persona sabia, con un amplio interés en pensar en el futuro y sus adversidades. Así pues, estaría más preparado para afrontarlas, sin importar que sus pronósticos fueran erróneos. María Sánchez, El Cerro Encantado, un audiolibro escrito por Eduardo Sosa y narrado por Fernando Vázquez. Basado en la leyenda de San Martín Tilcajete, Oaxaca. María Sánchez, El Cerro Encantado, un audiolibro escrito por Eduardo Sosa y narrado por Fernando Vázquez. Basado en la leyenda de San Martín Tilcajete, Oaxaca. Capítulo 2. Luego de una caminata continua, el hombre comenzó a apreciar el cambio en el paisaje. Eso lo aliviaba, pues era señal de que poco a poco se acercaba a su terreno. Cada que iba, tenía la costumbre de recostarse bajo la sombra de un gran árbol de guamuche, mientras veía a sus chivos pastar. También le encantaba beber agua fresca desde su bule, el cual era el fruto de una planta muy conocida en la región. Su morfología, parecida a la calabaza, lo hacía perfecto para ser utilizado como un recipiente natural. Aquel bule tenía también la capacidad de mantener a las bebidas frescas en un día caluroso. Su tapa no era más que un pedazo de ocote que se ponía a modo de boquilla para que el agua no se derramara. Por todo esto, para Damián, aquellas visitas campestres eran perfectas para alejarse un poco de su monotonía hogareña. A lo lejos,
se podía vislumbrar el gran cerro de María Sánchez, donde la lejanía le daba un aspecto azulado e imponente. Este cerro a menudo también era llamado la Teta de María Sánchez, por su similitud con un seno de mujer. Sin embargo, más que una burla, el sitio era conocido por la infinidad de historias que se contaban a su alrededor. Damián se acordaba muy bien de todas las advertencias que sus abuelos le hacían cuando niño. Cuidadito subes la peña, porque te vas a encontrar con un hombre a caballo que te ofrecerá riquezas. Pero nada de eso es cierto. Solo quiere engañarte para que te caigas al barranco. Y sí, el sitio era muy peligroso, aunque a simple vista no lo parecía. Una subida hasta la cúspide costaba más de 2 horas debido al empinado y uniforme del terreno. Aún así, quienes se atrevían a realizar la hazaña recibían como premio una hermosa vista panorámica de todo el valle. Mientras Damián caminaba, podía sentir cómo la tierra se colaba dentro de sus guaraches, por lo que cada 5 minutos les daba cierta desempolvada. Su terreno estaba situado en la Colorada, un área que se encontraba justo en las faldas de aquel cerro. La tierra ahí era de un color sumamente rojizo. Este fenómeno era provocado por los nutrientes y minerales con los que gozaba el área. A su vez, esto garantizaba la fertilidad de la zona. «Llegué justo a tiempo para las azucenas», estableció el hombre en voz baja. El ambiente era fresco, y el sol se había ocultado nuevamente. Conforme avanzaba, podía ver cómo de entre las hierbas brincaban inquietos chapulines. Damián intentó atrapar algunos, pero estos fueron más veloces. Bueno, será para la otra, pensó. De todos modos, iría con su mujer en un par de meses para atrapar algunas docenas. Los chapulines eran un manjar obligado en la gastronomía oaxaqueña, razón por la que en los tianguis y mercados de los pueblos este aperitivo no podía faltar, pues la gente los degustaba con sus platillos. Había quienes los hacían picosos, en cambio había otros que los preferían agrios, y de igual forma todas las presentaciones se encontraban en las vendimias. Eso sí, no era nada fácil atraparlos. Lo primero que notó al llegar a su terreno fue sus milpas. Tenían poco más de medio metro de altura y lucían húmedas, llenas de vida. «Pero mira, nada más que chulada», se dijo. No cabía duda de que las lluvias estaban haciendo muy bien su trabajo. Con algo de suerte, en pocos meses, ya tendría una cosecha muy bien desarrollada. Mientras Damián se distraía viendo el paisaje e inspeccionando el sembradío, sus chivos se distribuyeron en todas direcciones, uno para allá, otro para allá, y así hasta que el hombre quedó solo con su perro. No había razón para preocuparse, ya que aquellos animales solían hacer eso siempre, como si fueran niños obedientes, regresaban con su dueño después de un tiempo. Luego de unos minutos, Damián caminó hacia un área más despejada y se empeñó en buscar azucenas. Dichas flores abundaban por la zona, su distintivo color blanco las caracterizaba y las hacía atractivas a la mirada. Eso sin contar que sus pétalos estaban impregnados de un delicioso aroma. Crecían en tiempos de lluvia, por lo que era una tradición salir en familia para juntar todas las que se podían encontrar. Una vez en casa, las personas las ponían en agua fresca a modo de decoración. El hombre había tenido suerte. Después de casi 20 minutos tenía ya en sus brazos un buen puñado de ellas. Sin embargo, su satisfacción le duró muy poco, pues repentinamente Fito comenzó a ladrar de forma desesperada. Sacó los dientes y se mostró intimidado. Al poco tiempo, Damián entendió el porqué. A unos pocos metros de ellos se encontraba un hermoso conejo. Su pelaje era tan fino y blanco como las mismas nubes. Lo curioso era que no se asustaba ante el evidente peligro que le representaba el perro. En su lugar, se mostraba valiente, como si presumiera con descaro su presencia. Damián se reprochó a sí mismo no haber llevado su resortera con él. A su esposa y a su madre les hubiera parecido perfecta la idea de cocinar un conejo para la cena. Luego de unos segundos de contemplación, Fito decidió al fin lanzarse sobre el conejo, pero este huyó con una rapidez exorbitante. No obstante, el perro lo perseguía con persistencia. El conejo subió cada vez más en dirección al cerro, hecho que preocupó a Damián,
pues sabía que el can estaría dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias, y por supuesto, el hombre no podía alejarse mucho de su rebaño para ir en busca de su amigo. ¡Hey, Fito! ¡Regresa!, le gritó al compás de un profundo eco que se expandía a la distancia, pero el perro apenas si lo había escuchado. La persecución culminó cuando ambos animales llegaron a una zona rocosa. El conejo se escondió en un pequeño agujero en la tierra. Fito apenas y pudo repetir la acción. Damián los alcanzó poco después, pero ya era demasiado tarde. Dentro de aquel curioso agujero era posible escuchar los grandes sollozos que emitía su perro. Eran aullidos de sufrimiento y dolor, como si alguien le estuviera pegando. El hombre se quedó petrificado, sin entender qué era lo que pasaba y a dónde había ido su mascota. Ese hoyo lucía extremadamente oscuro, pero era lo suficientemente claro para que se pudiera notar cierta profundidad. El hombre gritó, chifló y en un punto dado lloró. Lamentablemente, nada de esto resultó dar frutos para que su amigo se comunicara nuevamente con él. Algo muy malo le había pasado. María Sánchez, El Cerro Encantado, un audiolibro escrito por Eduardo Sosa y narrado por Fernando Vázquez. Basado en la leyenda de San Martín Tilcajete, Oaxaca. Capítulo 3. El cielo se mostró indiscreto. Poco a poco se fue vistiendo de un tono grisáceo, lo que suponía una muy mala señal. Pronto, el aire también comenzó a hacerse presente. La cara de Damián era impactada por débiles ráfagas de viento. Sin embargo, este no emitía queja alguna, pues permanecía a la expectativa observando aquel agujero. Sus ojos reflejaban inquietud, desesperación y, tristemente, también algo de resignación. Todo permanecía en silencio. Ya no había más gritos por parte del hombre, ni mucho menos ladridos por parte del perro. Simplemente aquella escena estaba ambientada por un incómodo ruido rural de fondo. Ni siquiera los chivos se dignaban emitir sonido alguno. Aquella docena disfrutaba sus alimentos con discreción. «Fito, contéstame», manifestó finalmente el atormentado hombre sin emoción. «¿Ahora qué hago con este perro? No lo puedo dejar aquí», pensó. Sin embargo, poco o nada podía hacer para sacarlo. El cielo crujió con violencia. Pronto comenzarían a caer las primeras gotas de lluvia. Para este punto, Damián se había dado por vencido. En su casa estarían todos tristes, sí, pero al menos no había perdido a sus chivos. O eso pensó hasta que al bajar la cuesta y volver con ellos los contó con detenimiento. 7, 8, 9, 10, 11 y... Damián volteó a su derecha y luego a su izquierda, pero no había rastro del chivo número 12. Aquello no le había pasado nunca antes. Era como si alguna fuerza extraña conspirara en su contra. Los truenos se intensificaron desde el cielo, haciendo que el hombre se pusiera más nervioso de lo que ya estaba en ese momento. Podía ver cómo el aire hacía mover de un lado a otro las hojas de los árboles que adornaban a la lejanía. Detrás suyo, el María Sánchez se mostraba siniestro. Pues ni modo. Si no me apuro con estos ingratos, me va a agarrar el aguacero, reflexionó. Estaba a punto de comenzar su ida rápida cuando, detrás de él, pudo observar de repente una figura muy familiar. «¡Condenado animal! ¿Qué chingados haces ahí?», vociferó en voz alta. Justo arriba, casi de donde Damián había bajado, se encontraba el chivo faltante, el unicornio. Era llamado así porque solo disponía de un cuerno. Era triste,
pero gracioso a la vez. El animal permanecía inerte. Sus ojos no parpadeaban, simplemente se limitaban a observar en dirección a Damián. El hombre no contaba con mucho tiempo, así que, con toda la seguridad del mundo, subió con rapidez nuevamente a la pequeña cuesta. Cuando estuvo a punto de llegar, el chivo sorpresivamente se echó a correr. Damián intentó atraparlo antes de que se alejara más, pero fue inútil. Para cuando el hombre llegó al lugar en donde estaba el animal, este ya estaba metros más arriba. ¡Maldito animal! ¿Que acaso te quieres burlar de mí? ¡Ya veremos! El campesino estaba exhausto y totalmente derrotado. Lo que era un pacífico paseo para su rebaño se había convertido en una tarde llena de persecuciones estúpidas. «Ven aquí, canijo», jadeó el hombre. Se detuvo por unos momentos y se agachó reposando sus manos sobre sus rodillas. Ya no daba para más. Por otro lado, su chivo continuaba subiendo el empinado cerro con desesperación, como si quisiera alejarse lo máximo posible de su dueño. Damián estaba extrañado, ese comportamiento no era normal. Había tenido la misma sensación que cuando vio escapar al conejo blanco por primera vez. Poco a poco, iba comenzando a sospechar que algo andaba terriblemente mal. Al cabo de un par de minutos, una gota de agua cayó sobre el brazo derecho del hombre. Luego la sintió en su mano izquierda, su cabeza, su espalda y así sucesivamente hasta que la lluvia lo empapó por completo. A la distancia, ya nada era visible. Absolutamente todo el campo estaba cubierto por una espesa capa grisácea. Damián vio con tristeza que su rebaño se había vuelto loco. Se topaban entre ellos y luego huyeron por el camino de sus terrenos hasta que se perdieron entre la lluvia. No obstante, al que sí podía contemplar era a su chivo Unicornio. Ahora estaba refugiado entre unas rocas sin saber a dónde seguir escapando. Instintivamente, Damián se acercó de forma silenciosa, sin importarle ya nada. Lo único que quería era atrapar a su chivo, esta vez por puro desquite, o como decía su padre, de la pura muina. Así pues, cuando estuvo lo suficientemente cerca, se abalanzó con violencia sobre aquel animal. Lo abrazó con tanta fuerza que pudo sentir cómo sus dedos se colaban entre su negro pelaje mojado. Aunque contrario a lo que el hombre pensaba, este no se resistió y se dejó dominar con facilidad. «Ahora sí ya no te vas a escapar», le recalcó. Su victoria coincidió con un gran relámpago. Duró cerca de 5 segundos, pero fue lo suficientemente largo como para que se notara en todo el valle. Luego, algo más extraño ocurrió. Al principio, el hombre pensó que estaba escuchando cosas que eran producto de su mente, pero después descartó su hipótesis. El sonido era muy fuerte y extrañamente parecía provenir de todas las direcciones. Se trataba de la chirimía y el tambor, instrumentos musicales que eran utilizados en las calendas, como anuncio de alguna fiesta oaxaqueña. Regularmente eran 2 los músicos que desempeñaban esta tradición, y la forma en que lo ejecutaban era inconfundible. Damián se quedó perplejo. ¿Cómo era posible que semejante melodía se escuchara en medio del cerro? Curiosamente, aquel día 24 de junio también se celebraba en San Juan, un pueblo aledaño, su fiesta patronal. Pero eso no tenía nada que ver. El contexto era escalofriantemente diferente. Luego de unos minutos, también se pudieron escuchar cohetes en el cielo. Nuevamente esto era señal de que una fiesta iba a comenzar. No es nada, de seguro hay fiesta en algún lado, o por Giané. Meditaba en voz baja con la intención de consolarse, aunque en el fondo sabía que sus suposiciones eran absurdas. Damián comenzaba a sentir ansiedad. No sabía qué hacer, y sus brazos aún estaban muy bien sujetados al lomo de su chivo. La lluvia, por otro lado, seguía sin mostrar algún tipo de misericordia. Al contrario, continuaba apretando con más fuerza.
María Sánchez, El Cerro Encantado. Segunda parte, escrita por Eduardo Sosa y narrada por Miguel Oropesa. Basado en la leyenda de San Martín Tilcajete, Oaxaca. Capítulo 4. A solo unos pocos metros de ellos se alzaba una gran peña, la cual era una formación rocosa muy alta. No obstante, era infinitamente más pequeña en contraste de las que se hallaban casi en la cúspide. Ni modo, me quedaré aquí hasta que se calme todo, consideró el hombre mientras le hacía lentas caricias a su chivo, el cual estaba tenso, temblando del frío, pero sin hacer ningún ruido. De fondo, el sonido armonioso de aquel tambor festivo no se detenía. Cada vez, Damián podía escucharlo con más claridad, como si se acercara poco a poco. Esto último lo asustó tanto que decidió retirarse lentamente, sin importarle la gravedad de la tormenta. Así pues, en compañía de su animal, avanzaron lentamente rodeando al cerro hasta que vio algo que le llamó la atención. Se trataba de una pequeña cueva que estaba dentro de una formación rocosa. Era extraño, él no recordaba haber visto nunca antes ese detalle. Había ido por años por esos rumbos y jamás se había encontrado con aquel acceso. De eso estaba seguro. Aquella cueva era lo suficientemente grande como para que Damián entrara y se resguardara de la lluvia. Al principio dudó si aquella era una buena idea, pero luego le pareció lo más sensato, pues no estaba en condiciones para que se enfermara por un resfriado, o algo peor. Además, ya bastante tenía con la huida de su rebaño. Fue entonces que avanzó rumbo a ese extraño escondite llevando consigo a su compañero. Como era de esperarse, adentro todo estaba oscuro, pero al menos Damián se había librado de la tormenta. Pasados algunos minutos, el hombre cayó en cuenta de que aquel sitio se prolongaba todavía más, como si fuera una especie de túnel subterráneo. Su curiosidad fue más grande que su miedo y caminó poco a poco hacia el interior. ¿Cuál sería su sorpresa al escuchar una banda de música desde adentro? Sí, una vez más, Damián estaba siendo acechado por esos inusuales indicios de que había una fiesta, por más descabellado que esto pudiera resultar. El pobre hombre hubiera querido que eso fuera solo una simple anécdota escalofriante, pero no. Lo verdaderamente traumatizante estaba por suceder. Metros más adelante, podía apreciarse una extraña ráfaga de luz, como si hubiera encontrado una salida, aunque aquello era imposible, pues la tormenta era tan opaca que el sol había sido tragado por las nubes desde hace mucho. Detrás suyo, un extraño ruido se interpuso con brusquedad. Damián volteó, y lo que vio lo dejó sin palabras. La entrada en la que anteriormente había ingresado se comenzó a cerrar. Ambos extremos chocaron cual derrumbe hasta que las dos mitades quedaron fuertemente unidas. ¡Ay, Dios mío!, chilló con preocupación. Urgentemente comenzó a correr hacia aquella luz. Su corazón latía con fuerza y su respiración se notaba como un gran grito ahogado. Damián tenía la esperanza de que al otro extremo habría salida, pero lo que encontró fue catastróficamente surrealista. Música, bailes y toda clase de alimentos exquisitos se hallaban del otro lado. Aquello era la representación misma de una fiesta patronal. Había personas, vendedores de dulces regionales e inclusive un gran castillo de pirotecnia. Todo en un solo lugar. El hombre estaba atónito, tanto así que se frotó los ojos para descartar cualquier posibilidad. Pero no, todo seguía ahí. Arriba, un hermoso cielo nocturno se dibujaba. Las estrellas brillaban conmovidas y no había rastro alguno de nubes. Damián estaba consciente de que no había salido del cerro. Lo sabía porque el trayecto que recorrió fue relativamente corto. Por esto último, todo lo que presenciaba resultaba ilógico e imposible. Sin embargo, Damián trataba de calmarse. No quería terminar enloqueciendo. Fue así que comenzó a caminar lentamente por aquel extraño escenario, observando con curiosidad en todas direcciones. Por un lado,
estaban algunos niños jugando el famoso trompo, y por otro estaban 3 señores con flautas y tambores, posiblemente los que había escuchado mientras estaba en la lluvia. En medio de su distracción, se le acercó una señora de aspecto amable. «Señor, ¿no me compra panes?», le preguntó ella. Damián pudo ver su vestimenta. Aquella señora portaba un hermoso mandil floreado, como era lo típico. También tenía el cabello trenzado con listones rojos, y su mirada era profunda. En este punto, el hombre se puso pensativo. Estaba seguro que había visto antes a aquella persona, tal vez en algún mercado, pero no lo recordaba con exactitud. «Solo traigo 20 centavos». «No se preocupe, señor. Tengo de todo, y le alcanza para 3 panes. Usted escójale». Damián se acercó al puesto de la señora. Sobre una gran mesa alargada se encontraban docenas y docenas de dulces regionales, tales como nenguanitos, barras de alegrías, barquillos de lechecilla y pan de yema. La vista del hombre estaba dominada por aquella variedad. «¿Se le da su pilón, don?» «Si me llevo algo de aquí, tal vez mi familia me crea», pensó el hombre mientras escogía de entre todas las opciones. «Dame 3 panes de concha, por favor», dijo con un poco más de confianza. «A mis hijos les encantan». La señora tomó los dichosos panes, agregó uno adicional y se lo entregó en una pequeña bolsa de manta. «Disculpe, doña, ¿qué lugar es este? Entré en una cueva y estoy confundido». «Aquí es Tilcajete, don. ¿Acaso no es de por aquí? Veo que viene empapado. ¿Quién lo mojó?» «Precisamente porque soy de aquí se lo pregunto. Es más, hasta estoy comenzando a sospechar que esto es un simple sueño. De seguro pronto despertaré bajo la sombra de un gran guamuche, y todos mis chivos estarán como si nada». La señora lo miró confundida y solo se limitó a emitir una pequeña sonrisa fingida. Acto seguido, Damián le pagó sus 10 pesos y continuó explorando. Metros más adelante, vio cómo varias personas se comenzaban a reunir para presenciar la quema de los toritos. Pronto, la música se hizo presente y la pirotecnia comenzó. Entre bailes, los toritos de fiesta pasaban de un lado a otro, sembrando así un ambiente de algarabía inmediata. Todas las personas que Damián observaba eran perfectos desconocidos. Entablaba a menudo pequeñas conversaciones con ellos, pero no servía de nada. Todos y cada uno le decían siempre lo mismo. «Esto es Tilcajete. ¿Usted de dónde nos visita?» «No hay de otra. Esto es un simple sueño», se decía a sí mismo en voz baja, una voz que se perdía en la muchedumbre. De pronto, de entre la multitud, alguien comenzó a gritar en tono de queja. «¿De quién es este condenado chivo que está haciendo como loco?» «¡El chivo!», reaccionó Damián. Se había olvidado por completo que el unicornio venía detrás suyo. Así pues, el desafortunado hombre corrió en dirección de donde provenía el llamado. «¡Es mío! ¡Es mío!», repetía con insistencia, hasta llegar con un viejo señor de aspecto malhumorado. «Solo llévatelo. Aquí no es baratillo», protestó. «Yo a usted lo conozco. Es de Ocotlán», le respondió Damián, haciendo un poco de memoria. Recordó que alguna vez, mientras vendía gallinas con su madre, aquel señor les hizo una gran compra. «Yo no sé de qué me habla. Con permiso, dentro de poco van a bailar la danza de la pluma». Damián no hizo el intento por seguir aquella conversación. Había entendido cómo funcionaba el asunto. Su padre le había dicho una vez que los sueños eran premoniciones, y que el cerebro toma elementos, rostros y toda clase de vivencias personales para fusionarlos. Tal vez por eso en aquel momento se encontraba con caras que alguna vez vio. Esto en caso de que realmente todo fuera un sueño, claro. Al sentir la compañía de su dueño, el chivo se echó en el suelo y permaneció quieto, como si esperara a que el hombre supiera qué hacer. Pero lo cierto es que Damián no tenía ni la más remota idea. «Tranquilo, unicornio. Vamos a salir de aquí. Vas a ver que sí». «Me. María Sánchez, El Cerro Encantado. Segunda parte, escrita por Eduardo Sosa y narrada por Miguel Oropesa.
basado en la leyenda de San Martín Tilcajete, Oaxaca. Capítulo 5. ¡Chamacos guerristos! ¡Pónganse en juicio!, alegó Josefina al ver a sus nietos correr por el patio. Aquella señora era regañona, pero desprendía siempre una gran sabiduría y confianza. Sus 60 años no habían pasado en vano, y eso todo el mundo lo sabía. Suegra, Damián no aparece y ya es tarde. Mire nada más, se acerca el agua. Ya no he de tardar, hija, no te preocupes, le contestó a su nuera, quien veía con preocupaciones las nubes que se iban formando en el cielo. Isabel tenía un semblante serio, como si por alguna razón supiera que algo andaba terriblemente mal con su esposo. Era ese instinto que solo una mujer poseía, y ella estaba al tanto de eso. Momentos después, se recogió su largo cabello negro y se hizo una pequeña trenza improvisada. Esto siempre la relajaba, y la mantenía fresca de pensamiento. «Ma, ¿te ayudamos con la ropa?», le preguntó Andrés. La mujer asintió con la cabeza y dejó que sus hijos le brindaran su ayuda para bajar todas las prendas que colgaban de un largo y áspero tendedero. Su suegra, por otro lado, se dirigió hacia el corral para ver si las gallinas habían puesto huevos. Retiró una pequeña reja de carrizo y comenzó a buscar con sutileza de entre algunas gallinas que estaban dentro. Nada, ni un triste huevo criollo pusieron estas holgazanazas, se quejó decepcionada. Pues hay que irnos fijando, porque el colapinta viene en la noche. Segurito ya se llevó varios, y nosotros aquí como tontos, complementó su esposo, quien estaba ordenando su pequeña bodega con tranquilidad. Sí, puede ser, hay que estar más atentos, indicó ella. Al regresar al patio, Josefina escuchó un leve ladrido a la distancia. Se detuvo y prestó un poco más de atención. Ahora podía escuchar con más claridad. Aquel debía ser Fito, lo cual significaba que su hijo estaba de regreso. Vaya, por poco y le agarra la tempestad, pensó aliviada. La señora se apresuró a abrir su débil portillo de carrizo, mientras sentía las gotas que impactaban a su rostro. Detrás de ella, Isabel la siguió, y permaneció a la expectativa diciendo: ¿será Fito? Ojalá que sí, esta vez la lluvia viene fuerte. Fito entró a la casa con una actitud alborotada, como si quisiera decirles urgentemente algo. Sin embargo, su mensaje era fácil de suponer, pues se encontraba totalmente solo. No estaban los chivos, ni mucho menos Damián. Tras esto, ambas mujeres salieron a la calle para tratar de divisar al hombre en la lejanía, pero no había nadie. Espero se apure. Nunca se había tardado tanto, se lamentó Isabel mientras defendía a su rostro de la brisa con una de sus manos. ¿Ya viste el cerro? Mero está el aguacero por ahí, complementó su suegra. Momentos más tarde, Fito volvió a salir para acompañarlas. Josefina lo acarició suavemente solo para darse cuenta que estaba muy lastimado. Mira, Isabel, el perro tiene como rasguños, está hinchado. Por Cusco, de seguro se lo revolcaron los otros perros. Cuando la lluvia cayó completamente, las mujeres regresaron al interior de su vivienda con algo de inquietud. Él ya sabe que cuando es así se debe venir luego, bramó Josefina con enojo. Mero ha de venir, la interrumpió don José con optimismo. A mí ya me pasó una vez y quedé bien agripado. Lo recuerdo, aunque se les hace fácil, como ustedes no sufren y una debe estar cuidándolos, le dijo su mujer con cinismo. Momentos después, alguien tocó el portillo de forma insistente. Yo abro, anunció Joaquín, quien pese a la lluvia corrió hacia el llamado. Del otro lado se encontraba Ricardo, su vecino y padrino de bautizo. Tenía una gran bolsa de plástico cubriéndolo de la lluvia. Era un hombre delgado, pero no tanto como Damián. «¡Vámonos pa' dentro, chamaco!», exclamó mientras corría para llegar al comedor de la casa. Al llegar, Isabel lanzó una mirada de descontento. Ella creía que aquella silueta era de su marido. «Niños, saluden a su padrino, no sean burros», les recordó Josefina a sus nietos. «La mano, padrino», atendieron ambos. «Dios te bendiga, Dios te bendiga». «Buenas tardes, compadre. Siéntese», pronunció José amablemente mientras le arrimaba una silla de madera. «Ahora sí nos llegó fuerte el agua». «Gracias, compadre, pero no es necesario. Vine para avisarles que uno de sus chivos están sueltos. Lo acabo de ver en la calle». «Pero esto no puede ser», afirmó angustiada Isabel. «No están solos. Damián se los llevó al campo».
Rápidamente, Ricardo los invitó a salir a la calle para que la familia lo viera con sus propios ojos. José se puso una bolsa negra a modo de impermeable, y junto a su compadre salieron a la calle, dejando al resto de la familia en espera. «Mira, ahí están sus chivos. Pensé que se habían escapado, por eso vine a decirles». «Pero esto no tiene el menor sentido. ¿En dónde rayos está mi hijo?» Los chivos estaban dispersos a una cuadra de distancia. Con astucia, ambos sujetos fueron a tratar de meterlos, pero estos, a causa de la lluvia, se alborotaron, haciendo que aquella tarea fuera imposible. Al regresar a la morada, Josefina los recibió con alteración. «¿Qué pasó?» «No pudimos meterlos. Esperaré a que calme la lluvia y luego los voy a arrear», dijo el hombre con voz entrecortada. «¿Y ahora qué sugieren que hagamos? Damián no pudo haber dejado a esos animales así como así», refutó Isabel. «Del perro se los creo, como sea ya sabe regresarse a casa. Pero los chivos, esto ya es muy extraño». «Concuerdo contigo, hija. Ten por seguro que lo iremos a buscar», le afirmó José. «Y cuenten conmigo», se apuntó Ricardo. El cielo rugía con fuerza, y los rayos con relámpagos se hacían presentes cada 2 minutos. Aquella era una tempestad que no se había visto en años, y eso preocupaba mucho a la pobre familia. «Dios mío santo, ayúdanos, Señor. Tú que sabes de nuestros pecados, ayúdanos, y no dejes que una desgracia caiga en nosotros», rezaba Josefina mientras se hincaba con delicadeza apoyándose en una banca. «Tranquila, comadre, todo va a estar bien», la consoló Ricardo, tocando de forma tierna la espalda de la señora. La pequeña llovizna de hace un momento se había convertido en un aguacero horrible. Esto provocaba que las avenidas se transformaran en un molesto lodazal. Además de todo, el agua quería entrar de todas las maneras posibles a la casa de aquella familia. Era un caos total. Isabel veía con desconsuelo cómo los árboles se meneaban de un lado a otro, sin descanso. Se preguntaba cómo estaba su esposo. ¿Seguiría en el campo? ¿O es que nunca fue? ¿Qué le había ocurrido? Preguntas que le daban una agotadora ansiedad, la cual se hacía más evidente a medida que pasaban los minutos. Sus ojos llenos de lágrimas, sus labios agrietados y, por supuesto, su corazón latiendo desesperadamente. «Nadie se preocupe. No se nos murió nadie. Además, pónganse a pensar. Es obvio que mi compadre no puede regresarse en medio de este aguacero, pero tan pronto como acabe, lo iremos a buscar a la Colorada», explicó Ricardo con un poco de dificultad. «Él va a regresar. Tiene que regresar». Capítulo 6. Damián permanecía sentado en una pequeña roca. Estaba alejado de las demás personas. Ya no quería ni verlas. Simplemente se le antojaba despertar de esa absurda pesadilla. ¿Cuánto tiempo había pasado? Unos 30 minutos quizás, tal vez 1 hora. Pero de lo que el hombre estaba seguro es que le urgía salir de ahí. Nadie le daba razón alguna. Todos lo tomaban de loco, como si su presencia fuera la única extrañeza de ese sitio. ¿Y si es el maldito encanto?, se preguntaba. Había conocido a tantas personas que decían lo mismo. Ahí en el cerro hay un encanto, ni se te ocurra ir a las 12 del día. Historias que iban desde apariciones de duendes hasta los encuentros con una hermosa mujer vestida de blanco, la Matlacigua, que te envolvía con sus encantos para alejarte del camino y quitarte la voz, e incluso cambiarte de sexo. Eran anécdotas que todos creían, incluyendo Damián. Él bien sabía que esas cosas existían. Ya le había tocado ver a las brujas de fuego, así como también había visto a la Llorona entrar al atrio de la iglesia. Pero nada como lo que estaba viviendo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Damián lloraba, pero no se detenía. Sus ojos permanecían cerrados con fuerza. El rezo era el primer paso para salir de una situación difícil. Si no te encomendabas a algo, difícilmente podrías encontrar tranquilidad en tu corazón.
Era un aspecto básico que su abuela le había enseñado desde niño, y ahora lo ponía en práctica. Al abrir sus ojos nuevamente, pudo notar, para su fortuna, que el escenario había cambiado. No era un sueño. Pero al menos ya no había personas, ni fiesta, ni mercado de dulces regionales. Solo estaba con su chivo, parados justo enfrente de una inmensa formación rocosa, la cual sutilmente se abría. Por la leve grieta que se iba separando se podía observar luz de día. ¡Es la salida!, celebró con emoción. En efecto, Damián pudo ver al cabo de unos segundos el verde y caluroso paisaje del cerro. Cuando la apertura estuvo lo suficientemente grande, salió de forma apresurada en compañía del animal. No puedo creer que al fin salí. Gracias a Dios. Afuera, un hermoso cielo mañanero presumía sus alegres matices. Las hierbas estaban húmedas, pero no tanto como el hombre creía que estarían después de semejante tormenta. Era extraño, pero no le importó en absoluto. Ahora era libre para irse a su casa y comer junto a su familia un rico caldo preparado por su madre. Quería hacer cualquier cosa, bailar, cantar, saltar y todo lo que se le ocurriese. Ahora todo era perfecto. La vida era perfecta. Su alegría era tanta que ni siquiera le había prestado atención a su alrededor. Relativamente había pasado la noche entera en la cueva y no lo había sentido. Era como si su mente y su realidad se congelaran en un bucle precipitado. ¡Al fin salí de esa cosa! Su chivo, como era de esperarse, no tenía la más mínima idea de lo que acontecía. Y era comprensible. Su mundo se reducía a comer y a dormir. Sencillamente no tendría por qué importarle. ¡Vámonos ya!, exclamó el hombre apresuradamente. Damián llevaba un caminar admirable. Nunca en su vida había tenido tanta prisa, ni mucho menos tantas ganas por llegar a su casa y ver a su familia. Pero ahora le sobraban razones. ¿Qué tan preocupados estarían sus padres y su mujer? ¿Habían salido a buscarlo la noche anterior? Pronto se enteraría. No le preocupaba que no creyeran su historia. Llevaba pruebas en sus manos. Al llegar, no dudaría en mostrar aquella curiosa bolsa de manta, cuyo interior sería nada más y nada menos que un conjunto de piezas de pan proveniente de un lugar fantástico, de un encanto. De lo único que estaba triste era de la pérdida de su perro. Lo echaría de menos por siempre. Pero eso era un asunto que no tenía arreglo. Por otro lado, con un poco de ahorros y algo de suerte, podría recuperar la mitad de su rebaño. Trabajaría muy duro hasta conseguirlo. Era una promesa. Van a ver todos que me voy a recuperar. Jamás vuelvo a pisar ese maldito cerro, ni siquiera para juntar azucenas. Pronunciaba con una voz baja y cansada. Ni yo, ni nadie de mi familia. No lo voy a permitir. Al poco tiempo, las casas del pueblo comenzaban a hacerse visibles. El hombre pasó por la casa de doña Tencha, la de las tortillas, y por la de don Clemente, el del molino. Pero las notaba extrañas, como si algo no cuadraba. Las calles estaban diferentes, en detalles mínimos pero perceptibles. Damián no les prestó mucha atención, pero seguía con esa sensación de incomodidad. Por lo anterior, se vio forzado a acelerar su andar. A unos metros de su casa, un grupo de señores se encontraban vendiendo verduras. No eran de Tilcajete, pero Damián los reconoció. Aquellas personas provenientes de San Dionisio comercializaban en los pueblos vecinos cada 15 días. Al pasar a su lado, no pudo evitar escuchar parte de sus conversaciones, entre ellas una frase que le carcomió hasta lo más profundo de su ser. «Apúrate, a ver si alcanzamos a ir a la misa de San Juan». El hombre se detuvo en seco. Luego se les acercó con lentitud. «Disculpen, ¿qué no la misa fue ayer?» «Buenos días». «Buenos días», dijo uno de ellos. «La misa es a las 12 del día. Hoy es la mera fiesta». «Pero la fiesta de San Juan fue ayer», insistió. «Hoy es 24. Ayer fue 23, señor». Damián los dejó con la palabra en la boca y continuó su camino confundido. Eso no tenía fundamento alguno. Estaba seguro que el día anterior había sido 24, porque el día 23 fue el cumpleaños de su hermana Lucía, cumpleaños del que no tenía la menor duda de haber asistido. Al llegar finalmente a su casa, empujó con brusquedad su portillo y entró con su chivo de manera desordenada. Sus dos hijos estaban sentados en la mesa.
mientras Isabel le servía un plato de nopales. Los tres parecían tener los ojos llorosos y cansados. Era de esperarse, indagó el hombre. Después de todo, no se había aparecido por una noche entera. ¡He vuelto! ¡Ya no lloren más!, dijo de forma repentina. Su esposa volteó la mirada con espanto. Se quedó congelada. Su miedo era indisimulable. ¿Damián? ¿Eres tú? ¡Claro que soy yo, mujer! Finalmente regresé. Discúlpenme todos, no van a creer lo que me pasó. Isabel se echó a llorar y corrió en dirección a él para abrazarlo, soltando así su plato de comida, el cual cayó rompiéndose en seco. Pensé que jamás te volvería a ver. ¿Por qué nos abandonaste? ¿A dónde te fuiste?, dijo su mujer reclamándole entre sollozos. Sus hijos no decían ni una palabra, solo permanecían impactados, en estado de shock. Damián los observó con detenimiento. ¿Por qué me parece que está más alto mi hijo? Su voz palideció. Andrés y Joaquín lucían diferentes a los ojos de Damián. Eran sus hijos, de eso no había duda, pero habían cambiado. Sus cabellos, sus miradas, algo les había ocurrido, al igual que a su esposa. Por Dios, tienes la misma ropa y... No puede ser. No puede ser. Isabel se llevó las manos a la boca completamente aterrorizada. ¿Qué significa eso? ¿Vienes con ese maldito chivo? ¿Qué se supone que está pasando? La mujer no paraba de llorar, pero ahora no de alegría, sino de terror, de angustia. Alguien explíqueme qué carajos pasa. No te entiendo, amor. ¿Por qué me dices eso? ¿Qué tienen? Damián estaba frustrado. Seguía sin entender las miradas de confusión de su familia. ¿Y mis padres? Los quiero ver. ¿Fueron a buscarme?, dijo con una impaciencia desmedida. No, Damián. Ellos ya se dieron por vencidos desde hace mucho tiempo. Ahora fueron a comprar flores. Para ti. ¿Mucho tiempo? ¿Flores? ¿Qué babosadas me estás diciendo? Los quiero ver ahora. Su mujer se le acercó lentamente y con sus manos le acarició el rostro. Mi cielo, llevas exactamente 1 año desde que saliste al campo y ya no regresaste. ¿Cómo es posible que no puedas estar al tanto de eso? ¡Déjame! ¡No me toques! ¡Tú no eres mi mujer! ¡Tú no eres mi Isabel! Damián retiró las manos de su esposa y se alejó con preocupación. Corazón, te juro que hicimos todo. Salimos semanas a buscarte. Todos tus conocidos nos apoyaron. Pero simplemente no apareciste por ningún lado. No tienes idea de todo lo que pasamos. Y de lo que creímos que seguiría pasando. Hoy se cumplía 1 año de no haberte visto. No sabes el sufrimiento, el dolor que sentimos todos. Te fuiste, pero nos dejaste destrozados. Te llevaste nuestras ganas, nuestras alegrías, nuestra esperanza. Te llevaste todo. ¡Mentira! Eso no es cierto. Yo solo pasé unas horas dentro de aquella cueva, refutó Damián, interrumpiendo la explicación de su esposa. Estaba lloviendo y luego apareció esa cueva. Luego entré y vi un mercado y había una fiesta. ¿Qué dices, mi amor? Cálmate, por favor. No estoy entendiendo nada. ¡Nada! Ya vas a ver de lo que te hablo. Damián le enseñó a su familia la pequeña bolsa de tela que traía amarrada a su cintura. Fui encantado por ese cerro. Ahí vendían cosas. Tal vez un mercado de Ocotlán. Tienen que creerme, por Dios. Miren, aquí una señora me vendió panes de concha. De las que les gustan, hijos. Esto es la única prueba que tengo. Por favor, ábranla. Isabel puso aquella bolsa sobre la mesa. Pronto, todos sintieron un olor sumamente desagradable. Y el motivo estaba en su interior. Papá, ¿qué tipo de broma es esta? ¿Por qué nos haces esto?, protestó Joaquín. Al desatar la bolsa de tela, todos miraron con desprecio y asco a 4 cacas de toro perfectamente apiladas. Gozaban con una apariencia similar. Sí, pero eran todo menos panes de concha. ¡Esto no puede ser! ¡No puede ser!, exclamó Damián,
mientras se llevaba sus manos a la nuca. Su esposa se mostró incómoda. «¡Tú no eres mi padre! ¡Tú no eres mi padre!», repetía a gritos Andrés. Entre el desconocimiento y la paranoia, Damián pudo notar un detalle que al entrar a su casa le había pasado desapercibido. «¿Qué hace ese maldito conejo en esa jaula?». «Ese conejo llegó apenas unas semanas. Tu madre lo interpretó como un signo de esperanza y lo puso ahí», le contestó su esposa mientras varias lágrimas se colaban en sus mejillas. Damián le extendió el brazo a Isabel. «Tráeme el pinche machete». «¿Qué cosa quieres hacer ahora?». «Tú pásame el maldito machete». «¡Ya, caramba!». «No». El cielo rugió y las primeras gotas empezaron a caer.